Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Roicast, el podcast oficial de la agencia de Martech de Royap. Hoy nos hemos cambiado de escenario, como podéis ver, y estamos ahora mismo en una sala un poquito más acogedora, se podría decir, porque el podcast de hoy es algo especial, es un podcast más interno y hemos traído pues a un auténtico especialista que ahora nos presentará Fátima en unos segundos, pero decir simplemente que va a ser una charla bastante interesante. Trataremos sobre todo de los valores de la agencia de Royap y el título, que yo creo que es bastante significativo, es SEO o no ser y no aparecer, la importancia del posicionamiento web. La verdad es que estamos bastante contentos de estar aquí y bueno, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, muy contenta como siempre que grabamos un Roicast. El título, como bien decías, era fácil de adivinar. El episodio de hoy versa sobre una de las áreas de especialización dentro del marketing digital que ha cobrado fuerza en los últimos años, en la última década, podríamos decir. Hablamos del Search Engine Optimization, SEO. Los que nos dedicamos a la comunicación conocemos la nomenclatura, sabemos que es parte fundamental de cualquier estrategia de marketing de contenidos, pero ¿qué más sabemos sobre el SEO? Quienes no lo trabajamos en el día a día, quienes no profundizamos en las diferentes tareas que comprende. Bueno, pues para hablar de todo ello, desde un punto de vista como siempre cercano y accesible, si no, no sería Roicast, contamos con la voz y presencia de una especialista en este campo profesional. Jesús Blanco, periodista especializado en SEO, se ha profesionalizado en estrategia de contenidos, en informes de tráfico y en analítica web. Además, Blanco se confiesa un apasionado de las nuevas tecnologías y de la cultura. Alberga más de 13 años, ahí es nada, de experiencia en el mundo digital. Este licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid ha trabajado en diferentes empresas del panorama comunicativo, además de haberse formado gracias a diferentes certificaciones, algo muy importante en el área SEO, estar continuamente actualizado. El programa de hoy, como decíamos, no solo queremos que sirva para acercar este cercano pero también desconocido mundo del SEO, sino para felicitar y homenajear a nuestro equipo de SEO de Royal Group porque bueno, pues fruto de su trabajo está ese reciente informe SEO Top 25 Pharma en España, del que también vamos a hablar. Y ahora ya sin más, bueno, sin más enrollarme, porque me estaba enrollando un poco, vamos a saludar a nuestro invitado. ¿Qué tal, Jesús? Hola Fátima, hola Ernesto, pues nada, muy contento de que me hayáis reclutado para este Roicast, así que encantado de todo el mundo que nos escuche y que le va a parecer interesante lo que tenemos que contar. Y un saludo también a todo el mundo que nos ve por YouTube y bueno, a ver, aquí hablar un poquito de cosas de SEO. Pues sí, la verdad es que vamos a hablar sobre SEO, vamos a hablar sobre un montón de cosas que alberga este mundillo y lo primero es prácticamente una obligación que tengo que hacer ahora mismo es daros a ti y a vuestro equipo la enhorabuena porque según e-commerce news, este medio de comunicación ha puesto a la agencia de Royap en el top 5 de España de agencias de SEO y SEA. ¿Cómo habéis recibido esta noticia en el departamento? ¿Qué factores crees que han entrado en juego para llevaros este pedazo de galardón? Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Los factores, pues intentamos trabajar muy orientados a resultados, intentamos que el cliente quede satisfecho, intentamos que el cliente se quede con Royap, que la verdad es que hay clientes que llevan años con nosotros. Yo creo que esos son los factores que más intentamos cuidar. Nos hemos tomado la noticia con alegría, pero bueno, también con humildad, porque en el SEO uno nunca puede relajarse, hay que seguir trabajando y bueno, sí, todo reconocimiento es muy bienvenido, pero al final estamos dedicados muchísimo a nuestros clientes, entonces eso es nuestro foco. Bueno, pues felicidades también de mi parte. Lo cierto es que es casi inevitable pensar que hace apenas 10, 15 años contar en una agencia de comunicación con un área tan especializada en SEO y en SEA era casi impensable. A tu juicio, ¿cómo ha sido ese cambio de percepción, no solo desde las agencias, sino desde los reclutadores, ¿no? de talento cualificado, en este caso de SEO? ¿Cuándo se produjo ese punto de inflexión para que el SEO se convirtiera en un área, yo diría que imprescindible hoy en día? Pues mira, Fátima, tal como yo lo veo, digamos que el mundo digital ha ido pasando por diferentes etapas, no ha podido pasar por diferentes etapas, el mundo del arte, por ejemplo. Entonces hubo un periodo de nacimiento del mundo digital en que lo más importante era tener una web, y con su página de contacto, y con sus contenidos y demás.
Luego yo creo que nació este boom de las redes sociales, de que lo más importante en las redes sociales, tener seguimiento, publicar, como suele pasar al principio de cualquier fenómeno, cualquier moda, sin ton ni son, cuanto más redes sociales mejor. Y ahora ya estamos en la fase del SEO, sin desmerecer las fases anteriores. Creo que ya prácticamente cualquier empresa que se precie ya está pensando en el SEO, cada vez lo piden más, cada vez lo tiene más en cuenta, para nuevas páginas, para páginas ya existentes. Entonces nos encontramos con muchos clientes que es la primera vez que se enfrentan al SEO, que lo tienen en cuenta. La verdad es que es un placer para Royap que empiece el mundo del SEO con nosotros, pero bueno, yo creo que sí, como tú dices, hace unos años quizá lo mencionaban, lo tenían en cuenta, pero contratarlo específicamente, tenerlo en mente desde el principio, incluso muchas veces ser el único servicio que desean, es algo que es relativamente reciente. Y por supuesto también ahora hay un boom de profesionales de SEO, de formaciones de SEO y de todo. Estamos como una, digamos, edad dorada. Pues la verdad es que sí, y no solamente eso, sino que además en Royap se puede decir que el departamento de SEO es de los más organizados y que más cohesión tienen juntos. La verdad es que tienen bastante sinergia y posiblemente esto ya ha podido ser porque se ha realizado un informe, un nuevo hito, que ahora mismo sí que podemos, por eso ya poner el segundo galardón, ¿no? que el primero ya habíamos puesto sobre el top 5, y este sería el informe SEO Top 25 Pharma en España, en el que pues, ha elaborado íntegramente el equipo de SEO de Royap y el departamento transversal para el área de Life Science en la compañía, que además es bastante importante. ¿De dónde surge esta iniciativa y qué acogida ha tenido al sector este informe? Bueno, ya que mencionas Life Science, efectivamente es una nueva vertical en la que estamos trabajando en Royap, que hemos lanzado hace bastante poquito. Y bueno, parte de, digamos, una idea a nivel de negocio y a nivel de proyección y de estrategia, de centrarnos en pues bueno, marcas relevantes, marcas con gran facturación, con relevancia, como son las que pertenecen al sector Life Science, sector pues bueno, sanitario, científico, en todos los ámbitos que os podéis imaginar. Por un lado, por ese deseo de darnos a conocer como especialistas en el área, porque ya son muchos años trabajando con clientes del ámbito veterinario, cosmético, biotecnológico. De ahí nace esa apuesta por estos sectores. Digamos, en Life Science lo conformamos 40 especialistas, no vamos a decir expertos, vamos a ser más humildes, 40 especialistas, que hemos trabajado en este área. Un poco, como te digo, con ánimo de tener esa pata de Royap centrada en este sector, y por otro lado, en previsión de, pues bueno, hemos vivido un ámbito sanitario complicado con clientes que pues, en todas las agencias lo han sufrido, que han perdido facturación, que han tenido que cerrar. Entonces también hace nuestro deseo de ir por sectores, por ámbitos que son fuertes y resistentes o que incluso pueden salir reforzados frente a episodios como el que hemos vivido con la pandemia. Y este informe de Pharma pues se nos ocurre en verano como, digamos, gran informe inaugural de esta nueva vertical de Life Science. Entonces lo que decimos fue analizar las 25 farmas con más facturación en España durante el año 2021 y hacer una gran comparativa que hasta donde yo sé nunca se había hecho, centrada en el SEO. Y bueno, donde hemos valorado aspectos pues, muy variados. Ha sido una investigación bastante profunda. Hemos investigado los SERP, es decir, los resultados de Google, si salen paneles de información, resultados enriquecidos, cómo era su perfil de Maps, la visibilidad orgánica, los resultados, la autoridad, si esos contenidos que ofrecían estaban o no firmados por expertos, etcétera, utilización técnica, móvil, todo eso. Y de ahí salió ese informe extenso, pero no aburrido, de esas 25 farmas, y bueno, y lo hemos presentado hace poquito, y de hecho hay varias farmas implicadas, digamos, protagonistas de Top 25 a las que ya os hemos presentado de forma personal. Así que muy contento con los resultados, y ya la idea es pues, seguir analizando sectores, seguir analizando digamos, empresas de este tipo. Es verdad que ese informe sin duda ha sido un poco el impulso, ¿no?, de Royap en el ámbito de Life Science, además que alberga, que ocupa diferentes subramas como las que ya conocen nuestros oyentes, la farmacéutica, la veterinaria,
la cosmética, también muy importante, el ámbito biotecnológico y el sanitario. Hablábamos de los 40 expertos que ahora mismo tiene ROIAP en el área del Life Science y seguirnos del informe, pero quedándonos un poco más a nivel departamental. Me gustaría saber un poco el impacto que ha tenido a nivel grupo, a nivel equipo, en SEO, este área de Life Science, ¿no? ¿Cómo sería porcentualmente el peso de los clientes que tenéis de este área? ¿Es grande, es mediano, es pequeño, es continuo, es creciente? Va tomando fuerza, sin duda, en el departamento. Bueno, como os comentaba, siempre ha sido digamos, un sector muy presente en el departamento de SEO. Ahora mismo yo afirmaría que quizá estamos en torno al 50% de nuestros clientes de este sector. Y bueno, respecto al protagonismo que va tomando el departamento, es evidente. Obviamente damos acogida a cualquier cliente de cualquier sector, pero como os comentaba, es un sector por el que queremos apostar fuerte, en el que estamos trabajando, en el que intentamos especializarnos, entender sus necesidades, entender bueno, sus carencias, qué es lo que suele requerir, qué es lo que suele necesitar. Así que en ese sentido estamos muy centrados en eso, sin dejar de lado otros sectores y otros clientes, pero bueno, el peso que tiene el departamento es fuerte y nos gustaría que siguiera creciendo. La verdad es que sí, y además es sabido que el sector sanitario y científico ha sido de los más tardíos, además, en entrar en el despertar digital. La pandemia, como decías antes, sobre todo este coronavirus, y pues ha sido un punto de inflexión en este sentido, en el que han tenido que actualizarse, pues sí o sí. Entonces tocaba renovarse o morir, teletrabajar y apostar por un negocio online, algo que pues, era bastante complicado de entender, sobre todo en este sector. En tu opinión, más personal, pero también, obviamente, como especialista en SEO, ¿consideras que el informe Life Science tiene mucho camino por recorrer en lo referente a SEO y SEA? ¿O prácticamente está bastante completo y tiene unas particulares y complejidades que pueden equipararse a otros sectores? Este sector, el que trabajamos en Life Science, sanitario, científico, tiene sus particularidades y complejidades. Como bien decías, ha podido ser de los últimos en incorporarse al mundo del SEO, en querer sumarse a, como os decía, esta dorada, en querer pues, posicionarse y demás. Pues creemos que sí, creemos que puede haber sido de los últimos en sumarse por una razón muy sencilla. Para empezar, se apoya mucho en marca, es decir, Pfizer necesita posicionar su vacuna por lo menos a nivel de SEO, claro. Bayer necesita posicionar su aspirina. Sí, y además gran parte de estos productos se venden con receta, por lo tanto, ¿hasta qué punto les sirve a una farmacéutica posicionar su resultado antes que la competencia, posicionarse por delante a lo mejor de un genérico que es más barato o que el usuario lo conozca pero que al final no pueda autoprescribírselo? Sin embargo, el SEO, nosotros lo que defendemos obviamente es que siempre es necesario, incluso para marcas ultra reconocidas. ¿McDonald's necesita SEO? Sí necesita SEO, porque no solo se trata de aparecer antes que la competencia, si bien es verdad que ya lo consigo la base del SEO, sino también se trata de qué contenido estamos ofreciendo al usuario, si es un contenido de calidad, cómo podemos enriquecer su experiencia del usuario, qué podemos ofrecer que no ofrezcan la competencia, y todo eso sí que, tal como hemos visto en el informe, hay marcas que están muy bien preparadas y otras a las que le queda bastante recorrido. Y un ejemplo que os pongo es, pues bueno, hay un término para Google que es el EAT o EAT, que es básicamente los 4 pilares el último se acaba de añadir hace muy poquito, 4 pilares de autoridad de una página con contenido sensible como es este. Entonces, está muy bien que tu contenido lo hayan escrito médicos, pero ¿cómo certificas eso ante Google? ¿Cómo demuestras tu autoridad? ¿Quién está detrás de este contenido? ¿Quién ha escrito todo esto? No estás hablando de temas muy sensibles, en este caso el sanitario, también ocurre con los temas financieros, la nutrición. ¿Quién tenemos detrás? Todo eso hay que certificarlo, averiguarlo, y hay grandes marcas que tienen un contenido pues, seguramente fiable, pero que les falta ese plus de autoridad. Es una de las patas que hemos trabajado en el informe. Es decir, todos los sectores tienen que ir mejorando, Google cada vez es más exigente, el usuario cada vez es más exigente, pero en este concretamente hemos visto que había mucho margen de recorrido para estas empresas. Vamos a quedarnos por unos minutos, aunque breves, en ROIAP para que la gente también visualice el día a día de esta agencia de Martech. Bueno, como sabéis, ofrece servicios 360 en marketing digital, marketing automation, SEO, SEA, producto digital.
En fin, cantidad de áreas con equipos multidisciplinares y especializados. ¿Se puede decir que algunas de estas áreas necesiten más al SEO que otras? Me explico. Tenemos quizás en el imaginario colectivo, no nosotros necesariamente, pero la gente como que suele visualizar las áreas como muy separadas y a lo mejor se imaginan al departamento de SEO trabajando solo para clientes, pero también es importante las sinergias que se pueden crear dentro de la propia agencia con otras áreas, ¿no? Como puede ser Marketing Automation o el caso de PR y Social Media. ¿Nos podrías valorar un poco el día a día con estas otras áreas especializadas en Roya? Pues mira, Fátima, si lo que me preguntas es que con cuántas áreas se pelea SEO, te diría que con todas. Efectivamente, tenemos una costumbre que es meternos en terrenos de los demás y en áreas de trabajo de los demás. Tampoco nos esforzamos por evitarlo porque, bueno, digamos que es que hay tantas cosas que influyen en el SEO, por no decir todas, que me gustaría centrarme solo en el SEO, no molestar a nadie, pero es que el SEO como tal no es un área, es que tenemos el CMS de desarrollo, tenemos cómo están la bio de los perfiles de redes sociales, tenemos la velocidad de carga, un montón de cosas, tenemos esas noticias, notas de prensa, reportajes que se publican gracias a la labor de PR, pero que también hay que vigilar porque también nos pueden ayudar. Ese enlace que se incluye, ese titular que puede estar optimizado. Entonces, las sinergias son totales, absolutamente 100%. Trabajamos con todos. No te puedo decir con unos más y con otros menos. Sí es verdad que, digamos, al Departamento de Desarrollo es el que más frito tenemos. Y bueno, es una guerra que lleva ya labrándose muchos años entre desarrollo y SEO, porque es complicado llegar a veces a un entendimiento, no aquí a nivel de compañeros que son todos estupendos, pero bueno, digamos que es difícil lograr ese equilibrio de yo te pido, pero arréglatelas para conseguirlo, cosa que también nos pasa con diseño, pero bueno, todos remamos en la misma dirección, pero sí, SEO se interrelaciona con todos. Y bueno, hay que ser muy diplomático. Creo que seguro que me lo preguntáis luego, pero ya os adelanto que es una de las grandes bazas que tiene que tener un SEO, ser muy diplomático y también ser agradecido. Qué bueno, que nos haya adelantado esos consejitos. Pues sí, la verdad es que sí. Además, justo a raíz de lo que comentabas, sí que te vamos a preguntar por ese. Solamente no te vamos a preguntar por ese, sino también te vamos a preguntar por la organización intradepartamental, porque ahora mismo sois un equipo, cada uno, es verdad que os ayudéis entre vosotros, como he dicho, hay mucha sinergia entre vosotros, pero hay, por así decirlo, personas especializadas en ciertos campos y otras en otros campos. Entonces quería preguntarte sobre todo si hay un especialista en todo, si sois especialistas en ciertas cosas, es decir, cada uno sabe de todo pero se especializa en una cosa, o al revés, sois solamente de vuestras cosas y de ahí no os movéis. Bueno, la verdad es que todos hacemos de todo, por la sencilla razón de que, bueno, hay vacaciones, hay festivos, hay reuniones que te pueden llevar la mañana entera, entonces no podemos hacer otra cosa que todo el mundo domine todas las áreas. Me preguntas por especialización, pues la verdad es que mira, tenemos periodistas, pues en mi caso, tenemos una antropóloga, tenemos un abogado, o sea que es un área muy transversal básicamente porque nadie quiere ser SEO de pequeño. Vemos estas nuevas generaciones que ahora ya sí están haciendo con el SEO, aunque no lo sepan. Entonces hemos aterrizado en lugares muy diferentes, por lo tanto tenemos habilidades, intereses y capacidades muy diferentes. Yo creo que es más un tema de preferencias más que de digamos, especialidades. Es decir, pues un compañero quizá tiene más soltura con data studio, yo me siento más cómodo con contenidos, pero bueno, luego uno puede tener más afinidades con áreas, como ha comentado antes Fátima, me encanta el tema de la cultura, el tema editorial, el tema del mundo del espectáculo, otros compañeros pueden tratar más el tema de los deportes, el tema farmacéutico. Todos trabajamos todo y está bien que así sea porque, bueno, así es como trabajamos mejor. Así, a la vez que somos todos imprescindibles, realmente todos podemos sustituirnos en un momento dado. Y en cuanto a la organización, bueno, pues tenemos nuestra head, tenemos nuestro director y luego tenemos nuestros squads, que es como pequeños grupitos, básicamente para repartirnos los clientes. Y al cliente agradece que haya un interlocutor único, aunque luego el trabajo obviamente es bueno, todo entre compañeros. Justo, y que siempre hay un backup, ¿no? Para cuando alguien se vaya a vacaciones siempre tengas a una persona que te pueda apoyar. ¿Qué haríamos en las agencias y los backups, verdad? La verdad que sí.
Bueno, vamos a pasar a una parte que nos gusta mucho en Roicast, que son las leyendas urbanas y desterrarlas, por supuesto, no fomentarlas todavía más. Hay una que seguro que la habéis hablado a nivel intradepartamental y es que, bueno, pues la gente que no conoce el SEO cree que centra su foco únicamente en el entorno web. Sin embargo, se pueden realizar auditorías SEO para trabajar prácticamente en cualquier contenido y plataforma online. Por ejemplo, SEO, bueno, SEO Universal, que sí que hace RoyUp Group, y por eso también nuestro equipo de SEO es bueno, pues tan bueno y tan conocido. Y también tenemos SEO hasta en TikTok, SEO de imágenes, SEO de vídeos, noticias. Nos gustaría que hablaras un poquito más de esto, sin quizás extenderte mucho porque tenemos mucho que preguntarte, pero creo que es muy interesante para el oyente que empiece bueno, a salirse un poco del entorno web, que no es que esté obsoleto, pero desde luego no es el foco principal. Efectivamente. Como te comentaba, nos metemos en tantos departamentos, nos peleamos con tantos departamentos porque hay muchas cosas que influyen en el SEO. Y obviamente la web, digamos que puede ser el sitio de aterrizaje, el fin último, pero todo lo que se trabaje en otras plataformas también ayuda. Y esto es los enlaces que nos apuntan desde otras webs, las redes sociales, no solo para alimentar esa página, para promocionar esa página, sino, por ejemplo, TikTok, digamos que ahora es el gran rival que tiene Google a la hora de hacer búsquedas de cualquier tipo. Pues bueno, en la juventud de hoy en día, entonces todo eso contribuye. Y luego también está el propio entorno de Google, como puede ser anteriormente llamado Google My Business, que ahora es Google Maps, que son para la mayoría las reseñas tan conocidas y que valoramos tanto a la hora de contratar cualquier servicio, acudir a cualquier sitio. Es solo un ejemplo. O sea, hay que cuidarlo todo porque todo ayuda. Al final no se trata de tener una web muy potente, muy optimizada, que también es la parte de la mitad del trabajo. La otra mitad es tener una marca poderosa. La marca es uno de los elementos que va a inclinar la balanza sin duda para el usuario. Entonces hay que darle ese toque de calidad y hay que crear todo un entorno digital para convencer al usuario de que, pues bueno, acceda a nuestra web, consuma nuestro servicio o compre nuestro producto, y además ya fidelizarlo, ya es poner la guinda. Ahí es cuando entra todos esos elementos que comentabas. Y en cuanto a los mitos del SEO, bueno, aquí me podría extender mucho porque además yo soy el primero que empecé a hacer SEO sin saber que hacía SEO hace ya 10 años, cuando el SEO era básicamente repetir una keyword hasta la saciedad. Es algo por los que hemos empezado mucho. Tal keyword, a piñón, para, pues bueno, posicionar un contenido, ocultar otro contenido que nos interesaba. Pues bueno, es uno de los grandes mitos. Aquí no me quiero extender mucho, pero es verdad que centrarse muchísimo en la semántica y la protección de una keyword creo que es una de las grandes leyendas que ha caído desde hace tiempo, porque además hubo una actualización fuerte del algoritmo de Google y desaparecieron grandes páginas, y me consta que también desaparecieron muchos puestos de SEO por esa utilización que, bueno, dejó de ser útil. Ya prácticamente se considera Black Hat SEO, que es una forma de denominar al SEO negativo, abusar de una keyword, incluso metiéndola en el código de forma oculta para que apareciera de forma abusiva. Es una de las cosas que se ha desterrado. Otro mito, la extensión. Muchas veces nos centramos en la extensión, que un contenido tenga que ser largo porque sí, cuanto más palabras mejor, 2.000, 3.000 palabras. Está bien que tenga cierta extensión siempre y cuando el contenido lo requiera. Claro, nos encontramos contenidos de 3 líneas. No se trata de eso, tampoco se trata de escribir la Biblia, sino de un contenido que responda a las necesidades de ese texto, de esa intención, de la temática, sin pasarnos completo. Está muy bien que sea completo, está muy bien que solucione todas las dudas del usuario, pero no una extensión porque sí. Amplia, y cuanto más larga mejor, y vamos a querer escribir el texto de una temática concreta en más largo que haya en la red. Tampoco se trata de eso. Luego, otro de los mitos, bueno, muchas veces se apuesta por el contenido nuevo, repetitivo, a lo mejor de temáticas que ya se han tratado. Es un pensamiento muy editorial. Queremos más contenido de esto, hay que insistir sobre una temática, cuando, por mi experiencia, muchas veces lo que más renta es un contenido con cierta trayectoria, que quizá no haya sido muy buena, pero un contenido ya con cierta antigüedad, optimizarlo, actualizarlo, hacer ese contenido fresco y ofrecerlo de nuevo al usuario y al buscador. Es una cosa que funciona bastante bien. Y luego está el tema del link building, que es algo que genera muchos debates, muchos SEOs. El link building sigue funcionando, hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo en determinados sectores. Ahora, no vale cualquier sitio, no vale cualquier entrante que aparezca desde cualquier web. Hay muchas plataformas donde, bueno, te ofrecen, digamos, enlaces a granel,
y no paran de tenerse en la trayectoria de ese sitio, en la autoridad del dominio, pues bueno, cómo posicionan sus rankings, y esto es muy importante. Google, pues bueno, el link building, los enlaces entrantes, se supone que es una de las grandes bazas para una web, quizá ya no tanto como antes, pero desde luego esas webs tienen que tener una mínima relación temática con nuestro sitio, si no va a resultar muy artificial y nos puede tener problemas a largo plazo. Yo tengo un mito que creo que debemos quitar aquí, o no, bueno, depende de lo que nos contestes, porque muchas veces cuando tenemos, en algún caso, algún cliente que nos hace alguna pregunta, ¿no? Dice, pues ¿por qué tengo que hacer SEO? Y la pregunta que acompaña esto es siempre, ¿venderé más si tengo un buen SEO? Tanto en mi página web o lo que sea. Es decir, la pregunta clara es, ¿venderé más si tengo SEO? Es decir, esta pregunta, que seguramente la he escuchado 1000 veces, ¿es verdad? Bueno, a ver, te voy a dar la respuesta corta, te voy a decir que sí. La respuesta larga, estuve hace años en una ponencia, había un tipo de SEO y me dijo una cosa que me dejó fascinado, y es que en SEO el 95% de las preguntas no tienen respuesta y el otro 5% se responden con quizás. Es decir, ¿podemos asegurar cosas? Nos encantaría, pero hasta hoy Google, a pesar de que tiene páginas y páginas de documentación, de directrices para webmasters, para estos que como yo, ejercemos el SEO así con mucho descaro y que vamos de especialistas por la vida, aún así SEO no tiene un catálogo de esto funciona, esto no, haz esto y te prometo que te subo a la primera posición de los SERP. Tiene mucha indicación, como os digo, tiene mucha documentación, pero hay pocas cosas infalibles. Nos trabajamos sobre supuestos, trabajamos sobre recomendaciones y nos cuidamos mucho a la hora de hacer promesas numéricas, de prometerle a clientes que, bueno, que lo mucho que van a crecer, todos los clientes que les van a llegar, cómo se van a multiplicar sus leads. Nuestra experiencia nos confirma que trabajando el SEO crecen los leads, que crecen las ventas. Sí, nos la confirma. Aún así, siempre andamos con pies de plomo, porque el SEO no deja de ser un campo bastante indefinido, bastante incierto y muy cambiante. Entonces, lo que funciona, mañana puede funcionar un poco menos, lo que hoy es una práctica aceptada, mañana te puede penalizar. Entonces, cuanto más tráfico llegue, lo normal es que más ventas, más clientes una web tenga, y desde luego el SEO va en esa dirección, en atraer tráfico cualificado y, bueno, todo eso. Entonces, con más un cliente que me dijera, ¿para qué sirve el SEO? Le explicaría, el SEO en lo que trabaja es en esta dirección. Que tú decirte que dentro de 3 meses vas a duplicar tus clientes, no te lo puedo decir. Pero un SEO bien hecho y sobre todo un SEO sostenido, mantenido y teniendo un poquito la mente a medio plazo, porque el que quiere inmediatez tiene paid, tiene otros canales, puede poner un banner, puede poner una valla en la carretera. Nosotros no trabajamos con cortos plazos. Lo bueno del SEO es que se rentabiliza porque es un trabajo que, si se mantiene, digamos que es un campo ya labrado, es decir, vas recogiendo los frutos poco a poco. No se puede trabajar durante un tiempo y abandonar, pero es un trabajo acumulativo. Así que, bueno, la muestra está en todos los clientes que llevan años con Royal, que son los que pueden responder a esto mejor que nosotros, y su satisfacción está clara. Oye, Jesús, y hablando de una tendencia, bueno, una mal llamada tendencia, creo, porque hablamos de inteligencia artificial y se nos queda como un poquito escaso el término, ¿no?, de tendencia. Sin duda va a ser el gran cambio del paradigma comunicativo vigente, podríamos llamarlo así, al que nos estamos enfrentando y además de manera, pues ya, inmediata, está aquí. Quería que valoraras conmigo términos que, bueno, nos pueden sonar a unos más y a otros menos, dependiendo de en qué área de RoyUp trabajemos. Hablamos de Deep Learning, de algoritmos como GPT-3, GPT-4. ¿A qué vamos a tener que enfrentarnos en los próximos meses y años? ¿Crees que la inteligencia artificial aplicada al SEO es una realidad urgente? ¿La estáis trabajando ya? ¿Qué nos puedes contar? Porque a lo mejor estamos aquí abriendo un pastel que no se puede abrir de momento. Bueno, sí, yo creo que se debe abrir, sin duda es el tema más candente ahora mismo. Aparte, bueno, ha sido cualquiera que esté en cualquier plataforma digital, llámese Twitter, llámese LinkedIn, lo está viendo. Hay muchísima gente experimentando, está siendo, la verdad es que apasionante, sorprendente, también un poquito aterrador, pero bueno, es algo desde luego a tener en cuenta.
Entonces, si me preguntas la postura de Roya respecto a la inteligencia artificial, bueno, va un poco en la línea de lo que quieran los clientes, de lo que nos planteen. Hemos tenido clientes que están abiertos a ello, hemos tenido clientes más reticentes y voy a ir a lo fácil que es, te voy a dar la postura que tiene Google ahora mismo, con esa cuenta de Twitter muy recomendable, para los que estén interesados en SEO, sepan un poquito de inglés, que se llama Google Liaisons. Y lo que publicaron la semana pasada, ante preguntas de usuarios y demás, es: la inteligencia artificial es perjudicial a largo plazo, ¿qué os parece? ¿Es segura? ¿No es segura? Hay mucho experimento, hay páginas web que se crean en 3 días con muchísimo contenido y tienen un subidón en métricas llamativo. Y la postura de Google es: el contenido pensado para SEO va a ser siempre negativo, tanto si está hecho por humanos como si está hecho por una máquina. El contenido tiene que estar hecho pensado para el usuario, es decir, el contenido no tiene que estar pensado para posicionarme, para ser el primero, sino el contenido tiene que estar pensado en quién nos va a leer, le va a aportar, va a tener calidad. Entonces esto puede parecer algo como muy revolucionario, que puede romper a mucha gente los esquemas, pero entonces el contenido orientado al SEO. ¿Cuál es la síntesis de todo esto? Es que el SEO lo que tiene que perseguir es servir al usuario. Es decir, aquí todos, por supuesto, hacemos keyword research, introducimos keywords, optimizamos textos. Ahora las keywords no dejan de ser las búsquedas del usuario. Es decir, siempre pensando en el usuario como fin último. Sobre la inteligencia artificial creo que hay mucho recorrido, creo que nos va a dar grandes sorpresas. De hecho, Google está trabajando en 20 productos relacionados con inteligencia artificial. Si el propio Google se lo toma en serio, es que es algo que va a venir para quedarse. Nuestros, digamos, pequeños experimentos hasta ahora en el departamento, nos gusta la inteligencia artificial sobre todo para crearte un esquema de contenidos, digamos, una estructura, también para contenidos que a lo mejor para escribir de cero, que pueden ser un poco más complicados. Es una maravilla que te lo da de momento. Ahora, es un texto que solo puede servir como base, hay que trabajar mucho el tono, no dejan ser un esquema que por supuesto todo se irá puliendo, pero no deja de ser un esquema muy robótico, muy deshumanizado, hay que vigilarlo de cerca. A mí me recuerda cuando copiamos textos de la Encarta, esto ya para los que somos anteriores a los años 90, entonces es un texto legible, pero es un texto muy deshumanizado, entonces en función del cliente de la web para el que ofrezcamos ese contenido hay que trabajar mucho, como os digo, el tono, la forma en la que nos dirigimos al usuario, esa optimización. Por lo tanto, le veo sus bondades, pero desde luego lo que da no es el producto final, y ya veremos todas esas webs que están haciendo con este fragor de la IA, que están creadas exclusivamente con inteligencia artificial, a ver qué pasa con sus contenidos de aquí a unos meses. Como ves, la respuesta es larga. Sí, la verdad es que sí, y además hablando de tendencias, ya dejando un poco atrás la de la inteligencia artificial, justo vimos que hace poco encontramos un artículo en el que, claro, has hablado de que eres periodista, obviamente, y no dejas de poner la mente a trabajar, que es lo más importante, y escribir artículos. En este caso, en El Publicista, nos encontramos con uno que hablaba exactamente de esto, ¿no? De las tendencias a futuro. En este caso sí que pusiste una fecha, quiero recordar, bueno, una fecha, un año, en 2030, de cómo podría llegar a ser el SEO en este momento. Hemos leído un poco, el artículo obviamente por encima, pero como especialista que eres en SEO, creo que nos gustaría pues un poco que nos explicaras sobre todo las tendencias que crees que van a ser las determinantes en estos próximos años, también obviamente con esto de la eliminación de las cookies de terceros y todas estas cosas que está trabajando Google ahora mismo y que nos ha dado una fecha límite para que vayamos trabajando sobre este nuevo paradigma que nos va a llegar, que no sabemos cómo va a ser exactamente. Y pues nada, si puedes comentarnos qué piensas de esas tendencias desde ahora hasta 2030. Bueno, partimos del punto de que hacer predicciones para 2030 es una locura absoluta y un atrevimiento heavy en casi cualquier sector, es osado, pero así es como nos lo pidieron a diferentes profesionales del SEO, desde Publicista, y bueno, pues nosotros con humildad e imaginación intentamos responder a esa cuestión. El SEO en 2030, yo ni siquiera me atrevería a hacer predicciones para el SEO en 2025, pero bueno, pues 2030. Entonces, de hecho, una pequeña muestra. El artículo, pues bueno, se ha publicado hace poquito, lo mandamos en septiembre. En septiembre la IA todavía no había sufrido esta implosión. Entonces, claro, cuando se publicó, hubo compañeros que me dijeron: no hemos hablado de la IA, pues bueno, esto nos da una idea de lo rápido que cambia esto, del número de ingredientes que se suman a esta ensalada que es el mundo digital, y como en cosa de meses el tema del que todo el mundo habla puede cambiar. Pero bueno, centrarnos en tendencias.
Y una de las cosas que comentaba en este pequeño artículo de Publicista es que yo creo que se va a tender cada vez más a la especialización. No estoy descubriendo nada con esto, pero la base sobre la que me dirijo es muy sencilla. Hay muchas páginas, por ejemplo, medios de comunicación, que hacen una cosa que está muy bien, que es trabajar el contenido de evergreen, es decir, un contenido que no caduca y que les da muchas visitas, mucho tráfico. Ocurre con páginas de recetas, ocurre con páginas de trucos de limpieza, pues bueno, como ahorrar energía y todo eso. Ahora bien, entiendo que esos medios de comunicación no tienen un experto en cada una de esas áreas. Que, al final, ¿qué es ese contenido? Pues refrito. Por eso yo creo que Google va a acabar valorando a medio y largo plazo el nivel de especialización y lo experto que uno sea en cada tema. Porque al final estas páginas, una práctica que me parece legítima, ¿de dónde sacan esa información? La van a sacar de páginas de recetas, es decir, de la gente que realmente entiende, de quien ha creado esa receta, pues a nivel educativo personal, porque la conoce de siempre, porque la ha probado, y los otros, digamos, se aprovechan de ese contenido, al final para posicionarse, son dominios muy potentes, al final encontramos un gran medio que es posición importante de una página de pues, culinaria, de recetas. Pongo el ejemplo de la gastronomía porque es muy recurrente. Entonces yo creo que el SEO del futuro va a estar muy encaminado a los expertos de verdad, a las páginas muy especializadas, a esa gente que de verdad sabe lo que habla, incluso en algo tan nimio como pues una receta. Yo creo que se va a acabar premiando, aunque lleve su tiempo, a la gente que verdaderamente crea contenido, no los que lo... Para ellos es como una opción simplemente de, pues bueno, de relleno. Eso yo creo que es una de las líneas en las que se va a trabajar. Otro de los aspectos, ¿se va a acabar el monopolio de Google? Pues bueno, hay que verlo, es verdad que esto es muy difícil. Es complicado. En España, además, Google se maneja unos márgenes del 95% de la audiencia. Es un gigante. Pero bueno, os comentaba antes el ejemplo del TikTok, que le está prestando una cierta competencia a Google. Es algo que tenemos que trabajar los SEO los primeros para, bueno, a veces salirnos un poco del entorno Google, que es, pues bueno, tiene lo absorbe casi todo, pero el SEO no es solo Google. Hablamos antes de otras plataformas, pero bueno, ahí también está Bing, que además ofrece un soporte muy bueno para los que trabajamos en SEO y los webmasters. Un soporte muy bueno, por ejemplo, en Bing Places, que es el equivalente a Maps. Es un soporte, por ejemplo, que My Business prácticamente ya ha desaparecido y en Bing sí que lo están reforzando. Es un ejemplo que pongo de cómo puede esto diversificar, porque bueno, las generaciones que son 100% nativos digitales no se sujetan a nada, no ven televisión, tienen otra forma de consumir contenidos, entonces pues bueno, a ver qué pasa. Es decir, el SEO está en Google, por supuesto hay que trabajarlo, pero el SEO no nos olvidemos de que no es solo Google. Y luego tenemos un tema, que es el tema de la medición de métricas. Cada vez se complica más. Ocurre con Austria, que prohibió Google Analytics. Está el tema de la privacidad de datos, está el tema de las cookies. Ahora mismo prácticamente, bueno, da un vuelco a la analítica con el trasvase de Universal a G4. Nos toca una vez más reinventarnos, seguir formándonos. Por eso, y yo creo que la medición va a ser cada vez un poquito más difícil, desde luego va a ser más cualificada. Los usuarios, muchísimos, pienso de gente que de la edad de mis padres, ya sea lo de las cookies, no aceptan porque tienen miedo a que les vaya a vender algo, pasan de aceptar, pasan de ese cuadrito y claro, si no se acepta, no se registra. Entonces, pues bueno, creo que esas tres tendencias son las que pueden marcar un poco el futuro de este sector. Bueno, qué bueno, porque nos has dado tendencias, pero también nos has ofrecido ejemplos súper cotidianos y gráficos en los que yo creo que más de uno nos hemos visto representados. Quizás generacionalmente lo de las cookies no, pero por ejemplo mi madre también es una de las más temerosas de aceptar cookies. Has hecho antes una puntualización que me ha parecido muy interesante, sobre todo para los que nos dedicamos al área de social media, public relations y bueno, generadores de contenido en general, ¿no? Y es que no es lo mismo un refrito, como tú muy bien has empleado el término, que actualizar y optimizar un contenido de utilidad y valioso per se, ¿no? Esto también, desde aquí, un llamamiento a otras agencias, clientes, en fin. Creo que es un matiz súper importante porque es verdad que estamos acostumbrados a una aluvión de información, de contenido, bueno, pues por todos sitios y al final encontrar contenido de calidad y optimizado no es fácil y para eso están los equipos de SEO. Y dicho esto, vamos a pasar al ROI Test porque nos vamos de tiempo. Te vamos a contar brevemente. Se trata de que no pienses nada tu respuesta. Te vamos a decir términos. Bueno, un poquito. Te vamos a lanzar términos, así una batería, uno tras otro.
Y según te vayamos lanzando una palabra, nos tienes que decir otra que te evoque en ese mismo momento. Te pongo un ejemplo. Bueno, vamos a poner un ejemplo obvio. SEO. Imagínate tu respuesta. Demandado. Puede ser un adjetivo, un sustantivo, en fin. Que el oyente vea qué es lo que te evoca como especialista en SEO. Muy ¿Preparado, bien. Jesús? Venga, vamos a ello. Venga, pues la primera era fácil. SEO. Contenido. SEA. Competencia. ORM. Opiniones. Semántica. Usuario. Tendencia SEO. Bueno, eso son 2 palabras. Tendencia SEO, te diría imprevisibilidad. Keyword. Búsqueda. IA. Robot. Pharma. Futuro. Life Science. Rollo. Innovación. Formación. Transformación digital. Ayuda. Web 3.0. Estará difícil, es verdad. Te diría transversalidad. Así, típica palabra simple. Muy bien. Google. Google. Para mí te diría trabajo. Fíjate, qué inspirador. Sí, la verdad es que sí, me gusta esa de Life Science, Royal. La verdad es que, no, pero vamos a ver, otra cosa, ¿no? Pero podemos estar orgullosos de ese informe que realizó SEO. Y antes de terminar, siempre nos gusta finalizar este Roycast con una pequeña sección que se llama el Roy Tip, que es dar un consejo, ¿vale? Como especialista ahora mismo que es en SEO, tú imagínate que tienes todo el auditorio lleno de gente, de niños y niñas, que dice, mejor no sé qué es SEO, me gustaría, no sé a qué me quiero dedicar de mayor, no sé. Entonces, me gustaría que ahora mismo, muy breve, con muy pocas palabras, intentases inspirar a todas esas personas que ahora mismo están difusos, que ahora mismo no saben qué hacer, para decirles, oye, el SEO es una herramienta ahora mismo, está aquí, está para quedarse y necesitamos a gente como vosotros ahora mismo. Bueno, alguien que se quisiera dedicar al SEO, yo le animaría a que valorara más opciones. El SEO es muy previsible, se sufre, es muy gratificante, pero quiero pensar que los niños tendrán otros sueños que dedicarse al SEO. Aquí estamos nosotros, que oye, nos encanta nuestro trabajo, pero como os comentaba, venimos de ramas diferentes. El SEO es un sector al que nos hemos acogido muchísimos periodistas, hemos visto una oportunidad de seguir en contacto con el contenido, en contacto con la actualidad y a la vez poder desarrollarnos profesionalmente, poder también inspirar a diferentes condiciones, a trabajar para diferentes sectores, en diferentes clientes y bueno, es lo más común encontrarse a periodistas en el SEO. Alguien que se quisiera dedicar al SEO, respondiendo a esta pregunta, pues le diría que no se desanimara, porque al final la única forma de aprender en el SEO es dedicarse a ello, lo cual es complicado meter la cabeza. Hay mucha formación, tenemos gente que ha hecho máster, gente que no ha hecho máster, comentaba Fátima que yo tengo diferentes certificaciones, pero en realidad la formación que más me ha servido es una que fue muy cortita, de un mes, pero que fue partida por una gran SEO a la que tengo mucho cariño, que es la que me introdujo en este mundo, que se llama Eva Fontiveros, y a raíz de eso, pues bueno, yo entré en mi primera agencia y ahí ya fui creciendo. Y este es el tema porque, pues bueno, por supuesto cada uno puede formarse como desee. Es verdad que la formación de los másteres te abren la puerta muchas veces a diferentes trabajos, pero lo más importante no es ningún título, salvo en todo caso certificación de Analytics, que sí recomiendo. No es importante el título en absoluto, es importante la trayectoria, la inquietud, la imaginación y sobre todo el ánimo, las ganas de seguir mejorando, las ganas de probar, de no tener miedo a equivocarse y sobre todo facilidad para escribir contenidos y tener una buena redacción. A mí me sé mucho en SEO, aunque parezca mentira, haber sido y seguir siendo un gran lector toda mi vida, porque pues para diferentes cosas, porque se te ocurren contenidos, porque se te ocurre una forma de camuflar una keyword y que quede mucho más natural, porque también pues uno tiene más bagaje, tiene más sinónimos en mente, a lo mejor a los clientes les gusta ver que uno es pues bueno, una persona quizá
muy enfocada, muy técnica, con a lo mejor un perfil muy gris. Quiero decir, aquí pues hablamos de todo, no sabemos qué sector, qué cliente nos va a tocar el día de mañana. Entonces me parece interesante inquietudes y conocimiento de todo tipo que los puedes aplicar tarde o temprano a esos contenidos. Entonces, esos son mis SEO tips, os he dado 5 SEO tips, y sí que esto lo puede saber cualquiera que haya trabajado en SEO. No hay que centrarse mucho tampoco en formaciones, certificados, sino en trabajar lo antes posible, crearse un pequeño proyecto web, crearse una web, un blog y bueno, experimentar con la IA, con las métricas, con los resultados y todo eso, y seguir trabajando. Entonces es un sector, como os comentaba, es difícil, que da grandes satisfacciones. Uno quizá no ve satisfecho su ego con grandes firmas, como puede ser el periodismo tradicional, pero al final tiene la satisfacción, como esto nos comentó hace poco nuestra head Irene Ornat, de que al final lo que uno ha escrito lo leen miles de personas. No sé lo que lo has escrito tú, pero tienes satisfacción. Has escrito una cosa, sobre todo que ayuda al usuario y que tiene una gran audiencia detrás y mucho movimiento. Es un contenido muy leído. Así que, bueno, ese es mi más que SEO tips, SEO paragraph. Queda un poco largo. Sí, pero bueno, la verdad es que está muy bien, hombre. Está claro que no dejar de ser periodista no deja de ser que, vamos, al final... Sí, nos enrollamos mucho. Es justo esa cualidad la que sobre todo destacáis en este caso, de poder hablar y encima contar las cosas con tanta facilidad. Y yo creo que con esto nos podríamos ya despedir porque creo que llevamos un poco más de tiempo del debido. Sí. Así que, pues nada, despedir un poco el programa. Jesús, un placer haber tenido por aquí. Gracias también para mí haber estado en Roycast, el 4.º episodio. Estoy ahí en el top 5. Nosotros pensamos mucho en los tops en Google y nada, gracias a vosotros, a todo el mundo que nos escucha, también gracias por su tiempo y bueno, a todos mis compañeros, porque al final esto es un trabajo muy de departamento, muy de ayudarnos entre nosotros, muy de compartir, como os digo, pesar y sufrimientos y celebrar alegrías, así que hoy estoy aquí y el departamento eso es lo que es por los compañeros. Pues muy agradecida, yo también tenía muchas ganas de tenerte aquí con nosotros. Me he quedado con una frase que has dicho de que nadie nace queriendo ser SEO, pero a juzgar por tu trayectoria, tus palabras de hoy, y por eso yo diría que hasta brillo de sus ojos hablando de SEO, yo diría que es para pensárselo, como dices, quizás bueno, pues trabajando, y aunque no sea una vocación desde pequeño, desde luego es un universo apasionante del que hemos aprendido un montón hoy. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Pues nos vemos en el siguiente Roycast. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.